cascada estoy reciclando. Bolivia es nuestro hogar. Grandes y chicos la tenemos que cuidar. Con la cascada vamos a juntar las botellas para no contaminar. Marca la línea o escríbenos al WhatsApp. Con la cascada todos vamos a reciclar. 680039901. Hay que marcar con la cascada reciclar. Con el WhatsApp 680039901. Hay que marcar con la cascada reciclar. Todos marcando. Reciclemos con la cascada, orgullosamente boliviana. Con la cascada voy a reciclar. Diomed, especialidades odontológicas, un equipo de profesionales que logra lo mejor de las sonrisas, donde se trabaja con la última tecnología y los métodos más eficaces para lograr una boca sana. Nos encontramos en pleno centro de la ciudad, Avenida 20 de Octubre, número 376, Edificio Los Cedros. Contactos al 290-1417, WhatsApp 719-44-196. Estamos en las redes sociales. Diomed, especialidades odontológicas, es galardón andino a la excelencia. La Paz, Bolivia. Denunciamos el uso de imagen del Dr. Luis Larrea en publicaciones de venta de un fármaco para las enfermedades articulares. No se deje estafar con falsedades que solo buscan dañar la imagen del presidente del Colegio Médico de Bolivia. Nosotros lo que queremos pedir a la población es que no se deje engañar con estas falsas noticias que están apareciendo en las redes sociales. El Colegio Médico deslinda toda la responsabilidad en estos grupos y vamos a pedir a la policía que se haga cargo para sancionar a estas personas que manejan y que se den con los culpables que están queriendo mellar la imagen del Colegio Médico Nacional. No se deje engañar. Gente malintencionada está usando la imagen del Dr. Luis Larrea. ¿Cómo está, hermosa familia boliviana? Bienvenidos a una nueva edición de su programa dirigido al cuidado de la salud de todos los miembros de la familia Doctor TV. Mi nombre es Penélope Michel, soy médico neurólogo y en esta edición vamos a hablar de un tema muy importante, así que quiero que en casita estén muy atentos, quiero que ya las mamás, los papás estén atentos porque el tema que vamos a hablar de hoy es acerca del habla. ¿Sí? Para eso hemos invitado a un especialista en el área, que es el licenciado Uriel Ríos, quien es fonoaudiólogo. ¿Cómo está, licenciado? Buenas noches. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches a toda la audiencia. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está hoy? Todo bien. Bueno, licenciado, ya para entrar al programa, tal vez en casita no se están adecuando mucho en los términos, tal vez no nos están entendiendo mucho de qué es lo que vamos a tratar el día de hoy y la importancia en realidad de esto. Entonces, primero, no sé si nos puede explicar, porque es una especialidad muy importante y no es muy conocida todavía por la población en general. Entonces, ¿qué abarca la fonoaudiología? ¿Qué es un fonoaudiólogo? ¿Cuál es la importancia? Y con eso nos entramos al tema. Súper. Bueno, la fonoaudiología es una disciplina científica que abarca los trastornos de la comunicación humana.
¿no? Es decir, va a abarcar todo lo que es el desarrollo normal de la comunicación y todas las alteraciones que puedan aparecer en esta misma en todos los ciclos de vida, es decir, desde que el bebé nace, ¿no?, hasta la tercera edad. La fonoaudiología va a tener 5 áreas de intervención principales: el habla, la audición, la voz, el lenguaje y las funciones odontoestomatológicas. Dentro de la odontoestomatología lo que más resaltamos va a ser la deglución. Perfecto, entonces esto realmente es un área muy importante, tal vez poco conocida, poco acudida por nuestra población, creo, así que es muy importante el tema de hoy. Vamos a ir interiorizándonos en todas las demás áreas que ha mencionado el licenciado. Esta noche, ¿a qué nos vamos a abocar, licenciado? Al habla. Claro, sí, bueno, en sí, como es tan amplia la fonoaudiología, me gustaría ver varios temas, pero esta noche vamos a ver un temita en específico, que son los trastornos del habla. ¿No? En sí es un tema bastante largo, vamos a intentarlo hacer ligerito, pero es bastante interesante y yo creo que hay mucha gente que va a estar interesada en ello. Bien. Para ir entrando, ¿qué es el habla? ¿Cuál es la diferencia del lenguaje? Que tal vez un poquito están para entender esta parte. Bueno, sí me parece muy importante hacer esa diferenciación. Vamos a ver aquí 3 conceptos principales. El primero que es la comunicación, ¿no? Porque la comunicación es lo más grande que tenemos. Hay un axioma, una ley que dice que es imposible no comunicar. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque vos no quieras hablar, ya has comunicado, ¿no? Basta que le digas a alguien, ¿estás bien? Y te diga, no te ha respondido de manera verbal, pero con su gestito, ¿no?, ya te ha comunicado que no está bien, ¿no? Entonces la comunicación es todo lo que tenemos, es imposible no comunicar, desde cómo nos paramos, cómo hablamos, qué reacciones de cariño tenemos con las personas, desde cómo, no sé, hasta cómo respiramos, ¿no?, cómo es la postura, todo es comunicación, ¿no? Entonces, dentro de un ser humano es imposible no comunicar. Ahora, la comunicación, si nos vamos a algo más pequeño, va a venir lo que es el lenguaje. El lenguaje va a ser una función cerebral propia del ser humano, es decir, que los animales no lo tienen, ¿no? Los animales van a tener comunicación, un perrito mueve la cola, te está comunicando que está feliz, ¿no? Pero no es un lenguaje como tal, ¿no? Como ver la cola, no vas a decir, él quiere comer y quiere que lo saque a pasear, ¿no? Es algo bastante abstracto como la comunicación. Pero el lenguaje, ¿qué va a hacer? Es la traducción del pensamiento a un idioma. ¿Ves? Por ejemplo, una persona que habla inglés se despierta y piensa en inglés. Una persona que habla castellano se despierta y piensa castellano, ¿no? Me voy a vestir de color azul, hoy día tengo que cocinar falso conejo, ¿no? Y estamos pensando, nuestro pensamiento lo traducimos en lenguaje que es el castellano, ¿no? Entonces el lenguaje y el pensamiento van íntimamente relacionados, no se pueden separar. Las personas piensan en lenguajes. Y aquí ya llegamos al tema primordial de lo que vamos a hablar hoy, que es el habla. El habla en sí es la articulación del lenguaje, ¿no? El habla va a ser un idioma. El lenguaje se va a traducir en castellano, se va a traducir en inglés, se va a traducir hasta en lo que es lengua de señas, ¿no? Y el habla va a ser la articulación del lenguaje. Entonces hoy día vamos a ver patologías netamente de lo que es la articulación del lenguaje, todo lo que es una parte más motora de la comunicación. Bien, para ir entrando ya entonces a esto del habla, ¿desde cuándo un pequeño debería empezar a decir sus primeras palabras? Y porque en la casa se deben ya ir preguntando, ¿qué tal si mi pequeño se atrasa en eso de emitir las palabras? ¿Está bien, está mal? Entonces para ir desglosando, ¿desde cuándo es lo normal? Bueno, desde que un niño nace, ¿no? Va a ser un ente comunicativo, pero vamos a distinguir 2 etapas primordiales. Una que va a ser la etapa prelingüística, que es cuando el niño, si bien ha nacido, se comunica, ¿no? El bebé llora, el bebé hace gestos, el bebé sonríe, el bebé mira la cara, se está comunicando con los papás, se está comunicando con las demás personas, pero no está hablando como tal, ¿no? Entonces la etapa prelingüística, antes de lo lingüístico. Dentro de la etapa prelingüística, si bien no es una etapa lingüística como tal, van a comenzar a aparecer algunos caracteres lingüísticos. Por ejemplo, que el bebé haga ga, 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 ¿sabes? No es una palabra, pero ya se está comunicando y está empezando un poco lo que es la parte lingüística. Generalmente, entre los 4, 5, 6 meses, el bebé va a empezar ya con sus primeras vocalizaciones, que va a empezar ba, 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 ga, 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 pa, 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 ¿no? Y a medida que va pasando el tiempo, estas vocalizaciones se van a volver más complejas. De lo que era ga, 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 va a ser babu, ga, ga, bu, bu, ¿no? Si bien no es una palabra,
ha ido aumentando complejidad, tiene más letras, tiene más fonemas, tiene más ritmo, entonces así va a ir aumentando lo que es la complejidad, hasta que lleguemos aproximadamente hasta los 9, 10, un año, que el bebé ya tiene que tener sus primeras palabras, ¿no? Al menos se dice que hasta el año y 2 meses el bebé tiene que tener unas 5 palabras. Aquí cuando hablamos de palabras es bien interesante hacer énfasis en que una palabra tiene que tener significado. Por ejemplo, si el bebé dice pa, y ve ahí un perro pasando y dice pa, no quiere decir que es una palabra, ¿no? Pero si el bebé dice pa justo cuando esté el papá, ahí ya tal vez se vuelve palabra porque está con significado para el bebé, ¿no? Pero si dice pa, no es palabra como tal. Una expresión lingüística sí, pero no tiene palabras, ¿no? Entonces aproximadamente en el año el bebé ya tiene que tener un vocabulario reducido y va a empezar a desarrollar más capacidades lingüísticas. Lo interesante, ¿no?, del lenguaje y de todo lo que es el desarrollo lingüístico y del habla es que es un proceso. Es como la caminata, por ejemplo, un niño antes de correr camina, antes de caminar gatea, ¿no? Lo mismo es para el habla. Un niño antes de decir paralelepípedo, ¿no?, va a ir diciendo papá, para y palabras más cortas hasta que tenga el suficiente nivel cognitivo para hacer palabras o frases más largas. Dentro de esto que estamos hablando de los hitos del desarrollo, es decir, el momento en el que un pequeño empieza a realizar alguna acción cognitiva, motora, una mezcla de ambas, es un aproximado lo que estamos hablando. No, tampoco en la casita se van a asustar y decir mi pequeño ha cumplido 1 año y un día y no ha dicho nada, entonces ya es algo normal. O incluso hay diferencias entre hermanitos, hay diferencia también algunos estímulos que ahorita vamos a hablar en un momento. Entonces son aproximados, no todos somos iguales, algunos sí lo hacen antes, algunos tardan un poquito más, pero no por eso es algo anormal. Entonces esa parte sí recalcar a toda la población. Ahora, licenciado, ¿cuáles son las enfermedades, por decirlo así, o sea, las alteraciones que tal vez sean más frecuentes, las que más llegan tal vez a consulta y para ir englobando a la población? Bueno, en cuestiones de las enfermedades más frecuentes que llegan a consulta, aquí en Bolivia, principalmente dentro de la fonoaudiología, a mi parecer, me parece que son todo lo que es cuestiones de desarrollo, ya sea de trastorno del habla y lenguaje en niños, ¿no? Si bien la fonoaudiología es un área que va a abarcar, como decía, desde que el bebé nace, muchas veces desde lo que es la estimulación intrauterina hasta la tercera edad, lo que más se ve población es población infantil, ¿no? Entonces, y principalmente en población infantil vamos a ver lo que es trastornos del habla, ¿no? ¿Quién no ha escuchado cuando dices fonoaudiólogo? No vas a pensar, el que arregla la voz, ¿no?, o el que trabaja la audición. Principalmente piensan el que le enseña al niño a decir la R, ¿no ve? Entonces sí, es un estigma que hay, pero sí lo que más trabajamos es niños, ¿no?, porque la población de niños es bastante amplia. En cuestiones de trastornos, lo que más vamos a ver, bueno, principalmente en el habla, vamos a hablar de los trastornos de los sonidos del habla, ¿no? Ese es un término que actualmente está en su boom. Antes este término se manejaba como dislalia, ¿no? Dislalia, disglosia, tal vez trastorno fonético, que son términos que quieren abarcar lo mismo, pero que se han quedado antiguos, ¿no? La nomenclatura, los términos han ido variando. Ahorita el término que vamos a manejar, que es el que se está manejando en prácticamente toda parte del mundo, es trastorno de los sonidos del habla. Dentro de esto hay varias distinciones, ¿no? Va a abarcar bastantes cosas. Vamos a hacer énfasis en el primero, ¿no?, que es el trastorno de los sonidos del habla con alteración fonética, ¿ya?, o de tipo fonético. Ese es el que característicamente lo hablaban como dislalia. ¿Qué quiere decir esto? Son los niños que no van a poder pronunciar las letras, los fonemas, ¿no? Es decir, más allá de que él tal vez conozca la palabra, va a tener algún impedimento, ya sea funcional o principalmente orgánico, que le va a impedir pronunciar alguna letra, ¿no?, o alguna palabra. Un claro ejemplo es los niños que tienen anquiloglosia o frenillo lingual corto, ¿no? Si el frenillo lingual no es tan corto, ahí ya lo verá el maxilofacial, lo verá el fonoaudiólogo. Con terapia, con estiramiento, ejercicios, podemos trabajarlo, ¿no? Pero en un caso de un frenillo lingual que ya sea más corto, ahí sí es necesario que le haga una incisión, ¿no? Y eso quiere decir que aunque ya ha hecho la incisión y la lengua se puede mover, la lengüita nunca ha hecho el ápice, nunca ha podido elevarse, ¿no?, hacer esto. Sí. Entonces va a necesitar un tipo de rehabilitación para que la lengua pueda elevar y hacer los fonemas que requieren elevación lingual, como lo que es la L o la R.
¿no? Entonces, dentro de los sonidos del habla son niños que no tienen problemas en el lenguaje, es decir, la comprensión del lenguaje está bien, pero por algún otro factor no pueden pronunciar bien las letras o los fonemas. Respecto al frenillo lingual, perdón que le corté, es muy frecuente y según su área y todo el trabajo que van viendo ustedes, porque en ese momento tal vez ni la mamá, tal vez hasta el pediatra no puede determinar después de muchos años cuál va a ser la alteración. Cuando hay frenillo lingual corto, es decir, esa telita que vemos en los pequeñitos que está debajo de la lengua, ¿es recomendable cortarlo o no cortarlo? ¿Cuándo? Hay unos criterios, ¿no? Ya hay bastantes protocolos y hasta mediciones en los que se va a ver en qué caso sí es necesario cortarlo y en qué caso no, ¿no? Y ahí uno de los factores principales para cortarlo no va a ser, como en casi todos los casos, la limitación funcional. Si el frenillo obviamente es corto, pero permite que haya una elevación lingual, ¿no? Que con eso se puede trabajar, o por ejemplo el frenillo es corto, pero el niño dice la L, dice la R, y tampoco hay problema de glutorio o alguna afección, no es necesario cortarlo, ¿no? Pero si el frenillo es más corto ya de lo normal, un poquito más corto, ahí sí va a ser necesario cortar el frenillo para poder liberar lo que es la movilidad de la lengua. Perfecto. Entonces, bueno, no sé, doctor, si usted tiene alguna duda respecto al No, es un tema realmente importante, porque lo que necesitamos es que la gente sepa qué es lo que tiene que hacer cuando su niño presente este problema, y justamente el fonoaudiólogo es alguien que nos da las pautas y es algo que comenzamos nosotros a ver. A veces el papá, como dicen, el papá primerizo no sabe cómo se va a dar cuenta. Esto del frenillo, por ejemplo, ¿a qué edad se puede dar cuenta del frenillo, que el frenillo está muy corto o que el frenillo está interrumpiendo generalmente esta parte? Generalmente los papás lo notan cuando el niño empieza a hablar, ¿no? Porque cuando el niño es pequeñito, no tiene tanta producción verbal o va a estar comiendo, no van a notar que hay algo raro, ¿no? Pero cuando el niño ya empieza a hablar, los papás se dan cuenta cuando escuchan, observan a los demás niños. Le dicen, ¿por qué ese niño que tiene la misma edad que el mío, él sí está hablando y el niño no está hablando? ¿No? Entonces generalmente cuando el niño no habla, ahí dicen, ¿qué hacemos? Lo llevaremos al pediatra, al fonoaudiólogo, al máxilo, y ahí es cuando el doctor, generalmente el que lo nota es el especialista, ¿no? Muy rara vez son los padres los que se dan cuenta cuando un niño tiene frenillo corto. ¿El tartamudeo está dentro de estas alteraciones? Lo que conocemos, o sea, porque esto es, esa palabra en realidad es más común en la población. Justo vamos a hablar del tartamudeo, pero un poquito más adelante, porque si bien es un trastorno del habla, no es un trastorno de los sonidos del habla, ¿no? Porque el tartamudeo no va a afectar lo que es la acústica, no va a afectar lo que es la fonética, va a afectar lo que es el ritmo y fluidez del habla, pero sí es un trastorno del habla, pero no afecta como tal los sonidos, no afecta otra parte, otra función que tiene el habla. Perfecto. ¿Qué otras alteraciones entonces tendríamos aparte? Bueno, hablando todavía de los trastornos de los sonidos del habla, en cuestión de lo que estamos viendo, la fonética, generalmente estos van a ser causados por fallas orgánicas, ¿no? Que van a impedir que el sonido sea producido de manera correcta. Por ejemplo, un niño que tiene una fisura labio-alveolo-palatina, ¿no? Que es lo que comúnmente llamamos labio leporino, va a tener una hendidura en lo que es labial, una hendidura dentaria y una hendidura palatina, ¿no? Que eso va a evitar que pueda hablar correctamente. Por ejemplo, los fonemas como la M, la P y la B son fonemas bilabiales, que quiere decir que necesitamos que los labios hagan contacto para que se produzcan. En el caso de un niño que tiene una fisura, no va a ver cómo los labios hagan contacto y se va a escapar el aire, ¿no? Entonces va a tener problemas para pronunciar. Entonces hay varios factores, ¿no? Y de los factores más comunes que también pueden aparecer es tal vez algún problema más muscular, ¿no? Que es más sutil. Por ejemplo, que el niño no tiene ninguna afección, pero le cuesta elevar la lengua. O no conoce bien la posición de, no sé, de la D, no sabe cómo tiene que ir a la lengüita para pronunciar la D. Entonces, igual ahí no va a pronunciar bien el fonema, va a haber una alteración sonora, pero no hay nada orgánico que nos dañe. Entonces ahí igual se trabaja, ¿no? Que son niños totalmente normales, pero por alguna razón de aprendizaje tal vez no han desarrollado bien esos fonemas, esas letras del habla. Ahora, dentro de los sonidos del habla, esto estamos hablando de la fonética de los sonidos, va a haber la otra parte que también es un trastorno del habla, que es la parte fonológica. Esta parte ya es un poco más cognitiva, es como el cerebrito organiza los fonemas para ponerlos en palabra, ¿no? Un típico ejemplo son niños que tú les dices ma, te dicen ma, pa, te dicen pa. Ahora di mapa, tapa, ¿no? Si bien el fonema, la letra, la pueden pronunciar de manera separada o en sílabas, cuando hay que meterlas a las palabras o utilizarlas de manera lingüística para una conversación, ya no pueden hacerlo, ¿no? Entonces ahí también es un trastorno de los sonidos del habla. Esos dos son los principales trastornos, ¿no? Que es lo que más se ve, que es lo que es más común. Estos trastornos también pueden ser mixtos, fonéticos y fonológicos.
¿no? Y dentro de esto ya, que también algunos autores lo catalogan como trastorno del sonido del habla, podría venir lo que es la disartria. Yo personalmente la disartria la manejo como un tema aparte, porque ahí ya tenemos una afectación neurológica. Entonces eso lo vamos a ver después. Ahora entrando un poquito justo a lo que me preguntabas de la tartamudez, ¿no? Como les decía, la tartamudez es un tema bien interesante y es un tema que sigue en estudios porque hasta ahora no se ha encontrado una causa para justificar una etiología de la enfermedad, ¿no? Algunos autores lo que se manejaba antes es que podía ser por causas psicológicas, que el niño ha tenido tal vez un trauma, ¿no? Ha visto algo, no sé, un susto, que eso ha hecho que el niño empiece a tartamudear, ¿no? Y unas últimas teorías, pero todavía no se han respaldado totalmente, ¿no? Dice que se ha visto tomografías, resonancias de cerebros de personas que eran tartamudas y se veía que la corteza cerebral era un poco más delgada, ¿no? Entonces tal vez eso quiere explicar por qué pueden haber afectaciones motoras en el habla. Entrando un poquito a lo que es la tartamudez, en sí la tartamudez va a ser una afección del ritmo y fluidez de la palabra, ¿no? El tartamudo puede pronunciar todas las letras, no tiene problemas en la R, en la P, en la M, sino lo que se afecta es el ritmo. Todo en lo que es el habla va a llevar un ritmo, ¿no? Hay personas que hablan más rápido, personas que hablan más lento, pero aún así mantienen un ritmo que es lo que hace que el habla sea entendible. Si ese ritmo se altera, ya tenemos ahí una disprosodia, una alteración de la fluidez, ¿no? Que va a hacer que el habla deje de ser inteligible. En cuestión de la tartamudez, hay que resaltar dos factores principales. Uno que es la disfluencia, ¿no? Que a la disfluencia principalmente se le llama funcional. Es decir, el niño entre los 3 hasta los 4 o 5 años va a tener un procesamiento, una reorganización cerebral, un procesamiento de reorganización cerebral en el cual el pensamiento va más rápido que el lenguaje, ¿no? Como les decía, el pensamiento y el lenguaje van relacionados íntimamente. Entonces, como su pensamiento es más rápido, su nivel lingüístico y su nivel de habla no llegan a satisfacer su nivel de pensamiento. Entonces ahí aparece la disfluencia, ¿no? Que como se aceleran, se atropellan y tienen sus bloqueos, sus repeticiones. Pero eso es normal, ¿no? Generalmente eso aparecerá un tiempito y se le pasa al niño, porque eso es parte de un proceso de simplificación fonológica en el cual el cerebro se va organizando, ¿no? Entonces sí, a veces a mí me llegaron consultas de madres con sus hijitos de 3 añitos, ¿no? Que me decía, es que a veces se pone nervioso, quiere hablar y tartamudea, tiene sus bloqueos o sus prolongaciones. Entonces ahí primero preguntamos la edad, ¿no? Porque como digo, un niño de 3 años todavía es muy pequeño, recién está formando el lenguaje como que para ya tenga un síntoma, un diagnóstico de tartamudez. Entonces ahí es parte de la reorganización cerebral que el niño puede tener una disfluencia fisiológica, una disfluencia momentánea. Ahora ya pasando los 5 o 6 años, cuando ya se estableció el lenguaje, si el niño empieza a tartamudear o sigue tartamudeando, ahí ya podríamos decir que el niño es tartamudo, ¿no? Dentro de eso... A ver, yo quiero para que la gente ya vaya ubicándonos y también nosotros nos vayamos, se puede decir, viendo como las etapas que las está haciendo licenciado. Vamos a esta etapa. ¿Cuándo es bueno asistir al fonoaudiólogo de un niño que tiene 3 años? Aquí hablamos ahorita de que un niño a los 3 años tartamudea. ¿Cómo se puede dar cuenta la mamá que a los 3 años su niño tartamudea? ¿Cómo podemos decir mi niño está con una buena relación en lo que refiere a su lenguaje? ¿A partir de cuánto? Puede ser que un niño comience a hablar hasta al año y medio o a los 2 años, a pronunciar palabras ya compuestas, digamos así. Pero ¿qué pasa? O sea, ¿cuándo se da cuenta el fonoaudiólogo? ¿Cómo me doy cuenta yo como papá? Ya, eso es bien interesante la pregunta. En cuestión del tartamudeo, como digo, después de los 5, 6, 7 años, si el niño tiene patrones de prolongación, es decir, hola mamá, digamos, ¿no? O repeticiones, pa, ¿por qué? Digamos, ¿no? O bloqueos, está hablando y se queda, ¿no? Después de los 5 o 6 años, y es un factor de riesgo, ahí los papás tienen que observar. Hasta antes de los 5, 4, 3 años, si el niño tiene alguna tartamudez, algún bloqueo, es funcional, porque el cerebrito se está organizando, así que no hay por qué preocuparse, ¿no? ¿Habría que hacer algún ejercicio con ese niño? No, nada. No hay que molestarlo, porque si el niño está, ¿no? Un niño de 4 años empieza con su disfluencia, que no es patológico, no es algo enfermo, no es algo que es natural en él, y se equivoca. A veces el papá, no, porque hay papás que son exigentes, no, que no es así, no, que repetí. Al niño ya se le queda como que en la memoria, no se le queda grabado eso, y eso puede ser un factor precipitante para que el niño cuando sea más grande tartamudee.
Entonces, hasta antes de los 5 años, el niño tiene alguna conducta de tartamudeo, alguna repetición, no lo molestemos, dejémoslo tranquilo porque es normal. Si le generamos estrés, ahí sí podemos estar nosotros mismos como padres, cuidadores, protectores, desencadenando algo que no tiene. Es algo muy importante esto que estamos viendo. Esta noche estamos hablando de los trastornos del habla. Entonces, en casita, mamás, papás, muy atentos, estamos con el fonoaudiólogo acá, así que todas las dudas, preguntas, consultas que ustedes tengan, pueden hacernos llegar, pueden escribirnos a la línea de WhatsApp al 624-05321. El especialista esta noche va a ir respondiendo cada una de sus dudas. Entonces, licenciado, hasta una edad aproximada entre los 3, 4 años, obviamente, como habíamos dicho, todos somos diferentes. Algunos vamos a empezar a hablar un poquito más temprano, otros un poquito más tarde. No solo hablar, todos los hitos, es decir, caminar, etcétera, e incluso entre hermanos esto es diferente, esto lo vamos a ir recalcando. Pero ya a los 4 o 5 años ingresa a la etapa del colegio. Entonces creo que ahí es, tal vez los papás se dan más cuenta, ¿no? Porque ya está conviviendo con otros pequeños de su edad. En esta etapa, ¿qué problemas podríamos identificar? ¿Qué tenemos que buscar ya en esta etapa? Bueno, es bien interesante, ¿no? Porque esas van a ser pautas que ustedes pueden seguir para identificar y ver qué es lo que está pasando. Empecemos un poquito hablando de hitos del desarrollo. Vamos a ver algunos factores de riesgo, ¿no? Generalmente, el desarrollo entre 1 año hasta los 2 años va a ser un desarrollo bastante sutil, ¿no? No es como que van a tener factores de riesgo muy grandes. O sea, que el niño no habla hasta los 2 años, sí podemos ver como que es un factor de riesgo, pero no es algo de lo cual nos vamos a preocupar o angustiar como padres, ¿no? Cuando un niño no habla hasta los 2 años, estamos hablando de un hablante tardío. Eso ya es uno de los primeros diagnósticos en cuestiones a lo que es el habla y un poquito afectando el lenguaje que podemos poner a los niños. Generalmente un niño a los 2 años ya tiene un repertorio de unas 50 palabras, ¿no? Como dice acá la doctora, eso es aproximado, no es una regla. Que los niños no lo hagan no es malo, o que los niños tengan más tampoco es malo, ¿no? Pero aproximadamente, según el desarrollo normal, bajo estadísticas y parámetros que se han visto, hasta los 2 años un niño tiene que tener 50 palabras de vocabulario. No hay mucho problema y no se van a fijar. Ahí quiero llegar, para que la gente, vamos a ir viendo, porque si agarramos 50 palabras o 20 o 10, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con esos niños que pueden tener algún trastorno? 2 años no hablan, o solamente mamá o papá, nada más. Puede estar asociado a otra patología, tal vez hipoacusia, no sé, el autismo, que ahora se descubre el autismo por el aspecto de decir no habla y autismo, y ya el chico está catalogado de autista. Entonces, ¿cómo hace el fonoaudiólogo? Porque el médico como tal tiene que derivar al fonoaudiólogo para que apoye en esa parte. Claro, sí, ahí ya, como digo, a los 2 años, como que el papá ya se puede ir dando cuenta de que hay algo que no está tal vez encajando dentro de un desarrollo normal, ¿no? Como decía, entre los 2 años van a haber unas 50 palabras, van a poder los niños ya juntar frases, hacen frases bastante simples, ¿no? Mamá, parque, mamá, quiero, mamá, vamos al parque, ¿no? Frases simples de 3 palabritas. El niño ya tiene reacciones a todo lo que va a ser la comunicación, ¿no? Son niños cariñosos. Ahora, sí. Dentro de esto, el niño no es comunicativo, ahí el papá ya se va a dar cuenta. No a los 2 años, como que un niño no hable, que se quede, no sé, quieto, que solo siga con balbuceos o ruiditos, como que, ya es que algo más puede estar pasando, ¿no? Yo tenía un pacientito que tenía 2 años, 3 meses. Los papás eran papás jóvenes, eran papás bien cumplidos, ¿no? Porque al niño lo tenían en estimulación, en parvularia, tenía, ¿no?, en su casa cuidados especiales y demás. Pero el niño 2 años y no tenía ni una sílaba, no decía pa, no decía ma, a lo mucho hacía algún ruido vocal, como que o su llanto, ¿no? Entonces, si bien 2 años es un niño pequeño, ya en ese caso tampoco es normal que el niño no tenga ni ruidos, ni sílabas, ni palabras, ¿no? Y en este caso, para mí, que el niño analizando y todo demás, parecía que estaba dentro de un espectro autista, ¿no? Como decía aquí el doctor. Ahora, esto del tema del autismo es un tema bastante amplio que todavía sigue en investigación, ¿no? Pero 2 años es muy pequeño todavía para ponerle un diagnóstico tan pesado como autismo a un niño, ¿no? Generalmente se espera que un niño tenga tal vez 3, 4 años, que el cerebro esté un poquito más maduro, que el lenguaje se lateralice para poder dejar con esos diagnósticos, ¿no? Pero hasta los 2 años el niño no habla, mejor manejarlo como que es un hablante tardío. Pero que un niño no habla hasta los 2 años, sea muy poco comunicativo, y es un factor de riesgo que tienen que estar observando para poder acudir a algún profesional.
Cuando hay algún este retraso en la emisión de palabras, en la emisión de unión tal vez de diferentes sílabas y en el pequeño, ¿cómo el papá puede ir estimulando? Lastimosamente sí nos ven en todo el país, en muchas áreas en las que todavía no hay fonoaudiólogos, porque es una carrera que en nuestra universidad recién está un par de años, están empezando recién a aparecer. Entonces, hasta que los papás puedan acudir con el especialista, ¿cómo podemos ya ir estimulando a nuestro pequeño? ¿Qué ejercicios tal vez, o qué se recomienda y qué no se recomienda? Bueno, aquí yo les voy a poner unas consignas bien interesantes, que la primera es que, bueno, según las nuevas teorías, como les decía, el lenguaje es algo cerebral, es algo innato en el ser humano. Nosotros no les enseñamos a nuestros hijos, a los niños a hablar, ¿no? Ellos aprenden por el medio, ellos adquieren el lenguaje como si fueran esponjitas, ¿no? Como por ósmosis, absorbiendo todo el conocimiento. Lo que hace la figura adulta es ir formando y generando patrones lingüísticos y mejoras lingüísticas, ¿no? Mientras más cultos sean los padres, tengan un mayor vocabulario, el niño va a ir absorbiendo, igual va a tener una mejor corrección lingüística, pero no les enseñamos a hablar. Algo típico es, o claro, ¿no? Por ejemplo, en los años 80, 50, 60, no habían fonoaudiólogos, neurología, especialidades médicas estaban todavía muy poco desarrolladas, ¿no? Y todos crecían de manera normal. Obviamente si habían algunas alteraciones, más difícil tratarlas, pero el desarrollo que tenían era normal y los padres no andaban tan preocupados, ¿no? En, ay, que si le doy esto a mi hijo, que si ve esto, que la tele. No, porque los niños aprenden del medio. O sea, nosotros, como les digo, no les enseñamos a hablar, ellos aprenden. Ahora sí, nuestro ejemplo va a ir moldeando y va a ir mejorando lo que es. Pero dentro de que nosotros demos un ejemplo, también está el otro lado, de que si no hay ejemplo, el niño ¿de dónde va a aprender? ¿De dónde va a chupar el conocimiento? ¿No? Y eso es lo que pasa en muchos casos, que llegan niños que no están hablando, que no se están comunicando. Y al evaluarlos no hay nada, no sé, nada neurológico, no hay ningún problema orgánico. ¿Qué es? Falta de estimulación, ¿no? Y ahí hablas con el papá y eso me pasaba bastante. No está hablando el bebé, ¿cómo lo tienes en casa? No, es que yo trabajo, ahí lo dejo viendo, le pongo la tele, lo dejo 6 horas en su cuna y después ya le cambio el pañal y veo. No, si el niño está 6 horas en la cuna y está viendo la pared, está viendo el techo, está viendo la novela rusa, ¿cómo va a aprender castellano? ¿No? ¿Cómo va a estar aprendiendo el lenguaje? Entonces, todo lo que hacemos con nuestros hijos, con los niños, es estimulación. Que los llevemos al parque, es estimulación, ¿no? Que le digas, verde, rojo, un perro, estimulación. Que les cantemos, es estimulación. Que les hablemos, es estimulación, ¿no? Entonces, lo más recomendable es pasar tiempo con nuestros hijos, hablarles, jugar con ellos. Los niños aprenden en base al juego. Pero como digo, si los dejamos ahí viendo una novela, sentados en la cuna, no van a tener el factor estimulante para aprender. Estamos acá con un tema importante, doctora Penélope, y justamente, si usted quiere alguna pregunta, escríbanos, mande su mensajito al 624-05321 para que podamos nosotros hablar con el especialista. Es importantísimo, es un tema que nosotros queremos tocarlos porque el papá no sabe qué va a hacer, el papá joven no sabe si su hijo no habla o habla, y en eso estamos. ¿Qué hacer, ¿no? Sí, en realidad este tema es muy importante no solamente para los papás, sino para los educadores, para los profesores, para los hermanos mayores, para todos en general. No nos cerremos a que solamente los papás tienen que saber esto. En realidad esto es una información básica que todos debemos saber. Y ya vamos a ir respondiendo sus preguntas. Vamos con la primera pregunta. Muchas gracias. Buenas tardes, doctor. Tengo mi nieta de 2 años y medio. Hablo unas cuantas palabras. ¿Cómo me puede hablar o hasta qué edad va a hablar bien? Ya, justo a esto quería llegar y también aclarar. El habla, todo lo que es el habla también va a seguir un desarrollo, no una línea. Generalmente los primeros fonemas, las primeras letras que se van a adquirir son la P, la M, la B, no, tal vez la G, que son unas vocales más fáciles, ¿no? Que el niño mediante su juego vocal cuando es bebé las va desarrollando. Ga, 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 ba, 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 pa, pa, pa. ¿Qué niño hay de 2 meses que te diga ra, ra, ra? No hay, ¿no ve? Entonces, en cuestión del desarrollo lingüístico, del desarrollo del habla, también hay parámetros. Generalmente hasta los 3 años, 3 años y medio, van a tener ya la mayoría de las consonantes y también ya todas las vocales. Después, arriba de los 3 años y medio, 4 años, las que van a faltar, tal vez es la L, alguna nasal y la R, que la R está dentro de las últimas que se adquieren. No, justamente ayer hablando con una amiga que es mamá, me decía, ay, estoy preocupada, mi hija no pronuncia la R, me habla todo lo demás bien, pero la R no me la pronuncia. Yo le digo, ¿cuántos años tiene tu hija? 3 años, me dice. No, pues porque para su edad todavía lo que son los musculitos y demás no están acondicionados para pronunciar la R, ¿no? Entonces, más bien esa niña está bastante estimulada.
Ahora, en cuestión al habla, generalmente se dice que hasta los 5 o 6 años un niño ya tiene todos los fonemas, todas las letras adquiridas. Entonces, si después de los 6 años no habla, o por ejemplo no pronuncia la L, no pronuncia la R, y dicen, mamá, estoy bien, ¿no ve? Ya es algo que necesita terapia. Esa ya es nuestra alarma. Esa es nuestra alarma. Hasta los 6 años podemos aceptar que un niño no pronuncie, pero a los 6 años que no me pronuncie la M, no, también es una alarma, ¿no? Hasta los 6 años que no me pronuncie la R, que no me pronuncie sinfones, es decir, gra, pra, tra, cla, fra, ¿no? Que requiere mayor complejidad, puede ser, ¿no? Antes los autores extendían hasta los 7, pero ahora todo lo que es el desarrollo y la cognición hasta nuestros niños está mucho más estimulada, ¿no? Entonces ahora manejamos hasta los 6 años. Un niño que tiene 5 años y que yo ya le veo que está con este problema, ¿se le puede ir estimulando a él? ¿Sí ya se le puede ir exigiendo a que vaya pronunciando mejor las palabras? ¿O no todavía tampoco es dable? No, sí, o sea, para factores de cuestiones del habla, desde los 3 años se podría empezar a trabajar, ¿no? Pero como le digo, es que depende de la letra, del desarrollo que va a tener. Que a los 3 años, como decía, no me pronuncie la R, es normal, porque la R recién a los 4 años y medio, la R vibrada, se va a conseguir. Pero que a los 3 años no me pronuncie vocales o no me pronuncie la M, la P, no te diga, en vez de mamá, te diga ahí ya también hay que ir como que observando y llevarlo, ¿no? Entonces, generalmente del habla desde los 3, 4 años, para niños que tienen problemas y que los papás han identificado, podemos empezar terapia, ¿no? Todo lo que es el habla. Pero como digo, hasta los 5 o 6 años es normal que un niño no pronuncie todas las letras. Ahora, otra cosa es que hasta los 6 años, digamos que llega un niño de 6 años y venga y te hable, no, eso ya es factor de riesgo. Que a los 6 años no te pronuncie una letra, no te pronuncie 2, ya podemos estarlo aceptando, ¿no? Pero el habla tiene que ser correcta, es un habla entendible, ¿no? También quiero aclarar, por ejemplo, que en cuestiones de palabras, por ejemplo, como decía, esta niña de 3 años, que ya tiene todas las letras menos la R, que te diga tolpe, está bien, ¿no? Porque no pronuncia la R, pero que te diga orche, ¿no? Ya es como que hay una distorsión, es un poquito más grave, ¿no? Entonces, si a los 6 años no te pronuncia la R, podemos estar bien. Si a los 5 años no te pronuncia la R, ya. Pero que no te pronuncie las demás letras o tenga un habla distorsionado, un habla que no se entiende, ¿no? Muchos casos hay como que habla y nadie le entiende. Pero la mamá, pero ha dicho que quiere que le pases esto, y la mamá es la que está de traductora, ¿no? Entonces hay muchos casos que te vas dando cuenta que no son normales, ¿no? Las tías son las que se dan cuenta, porque la mamá al niño le va a entender todo, pero las tías, las amigas dicen, como que no está hablando bien, que lo hagas revisar. Exactamente. Vamos con una siguiente pregunta, por favor. Buenas tardes. Tengo a mi niña de 4 años. Sabe pronunciar palabras. Cuando le pido que repita la palabra, lo hace correctamente. Pero el detalle es que no puede mantener un diálogo. Como por ejemplo, de preguntarle cómo están, y ella no responde cómo tiene que ser. Pero si le decimos la palabra que repita, lo hace bien. Y aparte, está con la fonoaudióloga, y el especialista pediatra nos dijo que tiene que estar con la fonoaudióloga hasta que la doctora nos diga que está bien. Mi pregunta es, ¿qué puedo hacer? Bueno, aquí estábamos hablando más del tema de hoy, era trastornos del habla. Como usted me comentaba, su hijo, su hija habla bien. Aquí el problema no está en el habla, ¿no? Porque si le dices que repita, él te pronuncia la S, la T, la R, no hay problema. El problema está en el lenguaje en ese niño, ¿no? Si bien el habla lo ha desarrollado y puede hablar, su nivel lingüístico no está pudiendo responder a las capacidades que ustedes le ponen, ¿no? Si le dicen cómo está y él no sabe cómo responder, ahí estamos hablando de un retraso, un trastorno de lo que va a ser el lenguaje, ¿no? Entonces es importante que siga con la fonoaudióloga, porque ella es la que se tiene que encargar de nivelar todos estos niveles para que estén a los 4 años, 5 años y siga mejorando, ¿no? Está bien lo que le dijo el pediatra, porque ahí es criterio del fono de cuándo darle alta. Y tampoco la fono no le puede dar alta si el niño no responde, ¿no? Si cuando le dices cómo estás no te dice bien, este niño requiere nomás harto trabajo. Y aquí algo importante es ver bastante lo que es la evaluación, ¿no? Porque tal vez hay alguito que no estamos viendo, porque ya que tenga 4 años y que no esté respondiendo un cómo estás, no, ni con un like ni nada, es un poquito de qué preocuparse, ¿no? Eso hay que estarlo revisando bien. ¿Qué puedes recomendarle a nuestro fonoaudiólogo a esta mamá? ¿Qué puede hacer tal vez ella así como alguito más que pueda ayudar? Lo principal aquí, más allá de lo que trabaja en casa, sería un buen diagnóstico, porque generalmente una pregunta de cómo estás no es una consigna compleja, no es algo que un niño de 3, 2 años, 2 años tal vez no, pero un niño de 3 años ya te responde, aunque no te pronuncie bien, te hará like, te dirá bien, no en. Entonces, en cuestión del desarrollo del lenguaje también hay hitos. Generalmente para los 3 años un niño ya está
comprendiendo hasta órdenes complejas, ¿no? Un niño de 3 años le puede decir, pásame el lápiz negro que está en esa mesa. Si conoce el color negro, va a poder hacerlo. Entonces un niño de 4 años que no responda a la consigna de ¿cómo estás?, ahí es un poquito preocupante. Entonces porfa que con la fono revisen bien ese temita, y en la casa siempre, como les digo, todo lo que hacemos con nuestros hijos es estimulación. Canten con él, vos preguntale al papá o a tu amigo ¿cómo estás? Y que el papá responda yo estoy bien, ¿no? Entonces así el niño por imitación va a ir respondiendo, ¿no? Y siempre empezar por cosas sencillas. Si el ¿cómo estás? Le está costando al niño, no vamos a preguntarle cuánto es 2 más 2, ¿no ven? Entonces si el ¿cómo estás? Le cuesta, entonces preguntarle tal vez hola, que te responda hola, dame la mano, que te dé la mano, ¿no? Cosas básicas, tomá, dame, gracias, por favor, con cosas sencillas para ir desde lo básico. Perfecto. Muchas gracias. Vamos con una siguiente pregunta, por favor. Gracias. Buenas noches, doctores. Cuando era niña de 7 años, de un día a otro, empecé a tartamudear y lo hice por 5 años. Luego superé el problema. Ahora soy una persona ya adulta y quiero saber si puedo nuevamente tener este problema. ¿Cómo prevenirlo? Bueno, en cuestión de la tartamudez, espasmofemia, hay disfemia, hay un montón de términos para eso. Como decía, es un tema que se sigue estudiando porque no hemos encontrado una causa que digan, no, es que ha tenido una lesión en el área de Broca y por eso está tartamudeando, ¿no? Como muchas otras causas que sí son objetivas. Como decía, si hasta los 5 años has tartamudeado, puede que sea algo fisiológico, que tu cerebro se estaba organizando, tu habla y tu lenguaje se estaban coordinando, ¿no? Y después de eso pasó y no volvió a aparecer, tranquila, porque lo más probable es que no vuelva a aparecer, ¿no? Si después de los 5 años sigue con algún patrón de tartamudeo, ahí quiere decir que ya se va, como les decía, ¿no? Que ya se va a conservar. Y también hay casos raros que los adultos pueden desencadenar también algún tartamudeo, ¿no? Pero eso es un caso súper raro. En cuestión de tartamudeo, generalmente lo vamos a ver más en niños, o hay un tartamudeo que es bien específico, que es por una lesión neurológica, ¿no? Entonces también si hay alguna lesión neurológica, puede que empiece a tartamudear. Entonces tú tranquila, no te preocupes, porque es súper improbable que vuelvas a tartamudear o que tengas tartamudeo de nuevo. Sí, efectivamente, no te tranquila, no va a volver a padecer no pasa. A menos que te golpees tal vez en la cabeza y ya. Así. A ver, vamos a otra pregunta. ¿Tenemos otra pregunta más, Leito? Sí. Vamos, ahí está, doctor. Tenemos, muchas gracias. Doctores, buenas noches. Por recomendación de mi pediatra, me hicieron cortar el frenillo. No tengo actualmente ningún problema, pero quisiera saber si el frenillo vuelve a crecer y qué problemas posteriores puedo tener. ¿Eso es hereditario? Muchas gracias y bendiciones. No va a tener ningún problema. El frenillo es una membrana que está debajo de la lengua, y justamente esa membrana que está debajo de la lengua antes era muy común, era una cirugía como quien dice de rutina. Sí. Se le llevaba al niño, se separaba la lengua, una tijerita se cortaba y ni siquiera necesitaba nada más. Entonces, por lo tanto, eso no se vuelve a regenerar. Tal vez ustedes tienen algún... No hay mucho problema con el frenillo. Ahora sí, lo que siempre se recomienda es que después de una operación de frenillo, obviamente pase una semana, 2, porque no requiere mucha... No tarda mucho en sanarse, y que después de eso sí haga un poquito como que de terapia, ¿no? Porque si bien el frenillo tal vez le impedía elevar la lengua, la cortó el frenillo y ya no tiene ese impedimento, pero músculo que no lo has trabajado tampoco va a funcionar correctamente, ¿no? Entonces que haga tal vez algunos ejercicios de lengua, una elevación, un poquito de terapia para acomodar la lengua, pero después el frenillo no vuelve a crecer. Se dice que generalmente en los niños, cuando esto pasa, está un niño entre los 5, 8 años que se le hace, hasta los 5, 7 años creo que dicen los pediatras que se puede cortar el frenillo, pero a partir de ahí una buena estimulación es el dulce y es el chicle, decían eso. No sé si estamos de acuerdo. Claro, en sí, como yo les decía, ¿no? Lo que se puede hacer es praxias, que son movimientos con un fin determinado, ¿no? Que manejamos bastante cuando hay problemas musculares más que todo, ¿no? Digamos, si no le eleva la lengua, le decimos que eleve la lengua, pero lo que usted dice es una manera como que empírica de hacer praxias. ¿Por qué? Masticamos el chicle, los dientes mastican, la lengüita está empujando el chicle, chupa chupete, está empujando, ¿no? Entonces mastica, comer y todo igual es ejercitar la boca. Ahí está, vamos a otra preguntita. Gracias por escribirnos al 624-05321, doctora. Muchísimas gracias. Buenas tardes, tengo una consulta. Mi sobrino tiene problemas de pronunciación porque no entiende muy bien lo que no se entiende muy bien lo que dice. Este problema lo tiene desde niño, pero ya es joven. ¿Es posible hacer un tratamiento para corregir este problema ahora que tiene 25 años? Nunca es tarde para ir a terapia, ¿no? Obviamente siempre hay tiempos más oportunos,
Cuando es de desarrollo, siempre trabajamos con los niños mejoran rápido porque están en crecimiento, ¿no? Y su cerebrito está en plasticidad, pero nunca es tarde, ¿no? Si tiene 25 y no se le entiende, tal vez es un factor, no sé, de coordinación fonorrespiratoria, que se le corta el aire y quiere hablar rápido, o alguna cosita que no se ha observado, con la terapia va a mejorar, ¿no? Tal vez no llegue a un 100% si es que le quito más, pero de que va a haber mejora, ¿no? Y si tiene 25 años, que vaya nomás ya pronto, ¿no? Porque hasta para hablar, no sé, con una chica, estar ahí enamorando, lo que sea, es necesario el habla, ¿no? Entonces, anda. Sí, aparte que ya debe estar en la universidad y seguro que sí, necesitamos, como dice nuestro fonoaudiólogo, nunca es tarde para hacer esto que es la terapia. Vamos a otra pregunta, Leito. Muchas gracias. Buenas tardes. Mi hijo de 17 años tenía la mordida cruzada. Está terminando el tratamiento. Sin embargo, no vocaliza bien. Parecería que tiene flojera de pronunciar bien. ¿Qué puedo hacer? Bueno, no va a vocalizar bien porque principalmente, ¿no?, hablamos con la boca. Entonces, si hay alguna alteración en la boca, va a afectar el sonido del habla. Como les decía, un claro ejemplo es el de los niños con fisura. Como tienen una fisura, no hablan bien. Y aquí cuestión, si estaba con su mordida cruzada, supongo que te refieres a mordida invertida, ¿no? Es que cuando hacemos esto, lo primero sí es la parte orgánica, ¿no? Que tiene que solucionarla con el odontólogo o el maxilo, que esto va a ir arreglando. Sí. Pero no tendría por qué tener necesariamente, en una mordida cruzada tal vez va a afectar lo que es la S, la Z, ¿no?, que requieren los dientes inferiores para la pronunciación, pero no tendría por qué necesariamente afectar otras áreas, otras letras del habla, ¿no? Tal vez ahí sí sería bueno que haya una evaluación, porque tal vez más allá de lo que es la mordida, la lengüita no se está moviendo bien o hay alguna otra alteración o problema que no hemos visto, ¿no? Entonces ahí sí sería necesario que vaya y que se haga revisar el niño con algún profesional, ¿no?, más directo. 17 añitos tiene, ¿no? Sí. 17 años. Bueno, les queremos agradecer por las llamadas. Estamos acá con el tema el habla. Por favor, si ustedes tienen algún niño, 2 años, 5 años, escríbanos para que saquemos provecho a nuestro especialista. Tenemos otra pregunta, Leito, vamos. Ahí está la pregunta, doctora. Perfecto. Buenas tardes, doctor TV. Felicidades por el programa. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la verdad, gracias. Estar con nosotros y vernos. Ahora sí tenemos la siguiente consulta. Buenas noches. Me encuentro viendo el programa y mi consulta es: tengo un pequeño de 2 años y 10 meses. Hasta ahora solo llega a pronunciar mamá, eto, ata y expresiones de asombro y tristeza. Solo llega a señalar las cosas. ¿Qué es recomendable realizar? Por favor, le espero la respuesta. Parece que aquí estamos ante un hablante tardío, ¿no? Sí, parece que es comunicativo, tiene algunas palabritas, pero está un poquito atrasado con lo que debería estar llegando a su nivel. Entonces, en casa, como digo, canten. El canto es una estimulación tremenda. Canciones, los niños, aparte que le puedes, no sé, la vaca Lola, y está ahí el niño, la vaca, y feliz, ¿no? Es ritmo, música, movimiento, ayuda para el oído. Canten, pongan música. O sea, hablen. La vaca Lola está recomendada. La vaca Lola, Chuchuá está recomendada, todo. Chuchuá. Hablen con sus hijos como si fueran personas adultas, no le digan, ay, mi cosito chiquitito, no, háblenles normal, como otra persona, porque él va a ir absorbiendo. Háblenles, cuéntenles cosas, porque así como él escucha, también lo va a ir reproduciendo. Jueguen con ellos, como digo, agarren, no sé, animales. ¿Qué es esto? Vaca. Si bien no dice vaca, mu, que el niño, ¿no? Siempre empezar de cosas básicas. Tiene 2 años, 9 meses, me decías, ¿no? A los 3 años ya podríamos meterlo dentro de lo que es un trastorno del desarrollo del lenguaje. Pero como todavía no tiene 3 años, manejamos todavía el diagnóstico de hablante tardío. Estimúlalo para que no llegue a un trastorno de desarrollo del lenguaje. Ahora, si quieres un poquito más de estimulación, no, todavía el caso aquí no es muy grave, porque sí tiene comunicación, pero si quieres estimularlo de mejor manera, sí podrías acudir a un fonoaudiólogo. No creo que sean muchas terapias para que te oriente y lo niveles más rápido. ¿Qué le parece si podemos darle una consulta gratis con nuestro fonoaudiólogo de hoy día? Claro, sí, no habría problema. Mande su nombre, señora, de su hijito, y acá nuestro especialista pues lo va a evaluar y después le va a decir qué es lo que tiene que hacer. Llegamos al diagnóstico y se le da unas orientaciones para que lo trabaje en casa. Eso es lo bueno de estar acá con los especialistas en el programa Doctor TV. Doctora, tenemos más mensajes. Claro que sí, vamos con la siguiente pregunta, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes, queridos doctores. Una pregunta. Tengo a mi sobrinito de 4 añitos. Me preocupa porque solo balbucea y aparte de eso, de repente empieza a gritar y a golpear la pared. ¿Qué puedo hacer? Bueno, muchas gracias. Bendiciones. Este es un caso más complejo, ¿no? Porque los detalles que me dan son muy pocos como para que yo hasta me genere una idea, ¿no?
¿Cómo es la comunicación aparte de que no habla? Es cariñoso el niño, tiene contacto visual, mira a los ojos, sonríe, se deja agarrar, si vos le pasas algo, te acepta, no sé, está interesado en lo que tú haces, le gusta el juego de otros niños. Hay que ver varios parámetros, porque a los 4 años, para que soy a balbuceo, alguito más hay que no estamos viendo, ¿no? Parece que ya más allá de un retrasito podemos estar ante alguna cosita más que hay que ir a evaluar para llegar. Yo te aconsejo que si vos urgentemente 4 años y no habla, vayas al fonoaudiólogo, vayas a un neuropediatra o algo para que lo vean al niño, ¿no? Porque si su única reacción es gritar para comunicarse, algo más hay ahí. Efectivamente. Sí, doctora, quería opinar. Sí, en realidad esto da datos para incluso un espectro autista, para un trastorno de déficit. Entonces eso necesito que vaya con su neuropediatra, por favor, para no solamente esta parte del lenguaje, sino toda la conducta y la racionalización interpersonal del pequeño. Han llegado muchas preguntas, doctor. Lastimosamente el tiempo es realmente corto. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar con nosotros y atender siempre a lo que es la salud. Licenciado, igual, muchísimas gracias por acompañarnos. No sé si les puede dar a toda la población dónde lo pueden encontrar, algún teléfono de referencia, alguna dirección para que lo busquen directamente y hagan sus consultas con ustedes. Como el tema del habla, despacito para que nos entiendan su nombre, dónde lo encontramos. Claro, pueden localizar al número 732-56-366. Es el 732-56-366. Licenciado Uriel Ríos, ¿no? El consultorio es por el Prado, pero ya me escriben al número y cualquier cosa por ahí coordinamos. Bueno, es un gusto tenerte, la verdad, de tiempo te estamos viendo. Sí, doctor, tanto tiempo que no lo veo. Hemos sido, bueno, no quiero decir mi edad, pero qué bien formados están. Doctora, ¿dónde lo encontramos? Bueno, igual conmigo, cualquier consulta, duda en la parte de neurología, me pueden escribir o llamar al 732-7755. El consultorio es en la calle Montevideo, número 224, Sanamente. Saben que siempre estamos dispuestos a atender sus consultas. Bueno, entonces ya lo saben, y si usted quiere seguir viendo más temas de salud, no se olvide, el programa Doctor TV, acá en Televisión Universitaria, de lunes a viernes, de 6 a 7 de la noche. Gracias siempre a todos nuestros auspiciadores. Mañana tenemos congreso de gastroenterología, tenemos también los médicos que llegan de todos los países y estaremos trayendo a médicos internacionales esta semana. Nos vamos hasta el día de mañana con Doctor TV. Denunciamos el uso de imagen del doctor Luis Larrea en publicaciones de venta de un fármaco para las enfermedades articulares. No se deje estafar con falsedades que solo buscan dañar la imagen del presidente del Colegio Médico de Bolivia. Nosotros lo que queremos pedir a la población es que no se deje engañar con estas falsas noticias que están apareciendo en las redes sociales. El Colegio Médico deslinda toda la responsabilidad en estos grupos y vamos a pedir a la policía que se haga cargo para sancionar a estas personas que manejan y que se den con los culpables que están queriendo mellar la imagen del Colegio Médico Nacional. No se deje engañar. Gente malintencionada está usando la imagen del doctor Luis Larrea.